Muy buenas noches, bienvenidos a Prohibido Callarse. Yo soy Roberto Rodríguez Tejera. Hoy tenemos un programa bien especial. En solamente unos minutos vamos a hacer contacto con Panamá y con Costa Rica. Como todos ustedes saben, un nutrido grupo de cubanos penetró a la fuerza desde Panamá a Costa Rica. Hay mucha tensión en la frontera. Vamos a ir directamente allá para dejarles saber a ustedes qué es lo que está pasando. Por otra parte, hay noticias de Carnival. Hace solamente unos minutos, el secretario de Estado de Estados Unidos acaba de pronunciar diciendo de que Carnival no debía haber aceptado las exigencias del gobierno cubano de no aceptar pasajeros de origen cubano en los cruceros. Esto se está calentando. Y vamos a tener también hoy al alcalde del Dolar, Luigi Boria. Hace solamente unos días tuvimos a su retador, al exalcalde Juan Carlos Bermúdez. Hoy él nos va a acompañar. Pero vamos a comenzar con un tema que a todos nos es muy cercano. El senador Marco Rubio, hace solamente unas horas, también en el Pleno del Senado, acaba de pedir que se derogue el acta de ayuda a los refugiados cubanos. La razón, según él, ya no hace falta. Para analizar este tema tenemos con nosotros a un queridísimo amigo de muchísimos años. Ustedes lo conocen a través de sus intervenciones, primero en Telemundo, ahora pues trabaja para Univisión, y queremos agradecerle a los colegas de Univisión que nos den la oportunidad de conversar con él, el doctor Irving González. Qué bueno que estás aquí. Muchas gracias, Roberto. Un verdadero placer. Antes de pasar a discutir el tema, vamos a pasar a Juan Camilo Gómez, que lo va a poner en contexto, sobre todo las palabras del senador. ¿No es así, Camilo? Sí, Roberto, efectivamente, y recordarles a nuestros televidentes que pueden comunicarse en directo con nosotros en Twitter usando el hashtag numeral prohibido callarse o escribirnos también a nuestra cuenta oficial @RobertoRTejera. Y lo que ocurrió en el Pleno del Senado fue que el senador Marco Rubio se refirió a una polémica que también fue desatada recientemente por la contraparte en la Cámara Baja, también en cabeza del cubanoamericano Carlos Curbelo. Esto fue lo que dijo el senador en el Pleno del Senado. Now, as many of you know, I am the son of Cuban immigrants. I live in a community where Cuban exiles have had an indelible imprint on our country, on the state of Florida, and in South Florida in particular. And yet I stand here today to say that this provision of law, this distinction, is no longer justified. The financial incentives that have, this notion, this reality that if you get here from Cuba, you are going to immediately qualify for federal benefits, has encouraged the current migratory crisis in which today thousands of Cubans are making dangerous trips to come to the United States of America. It's creating pressure for foreign governments, for example, in Central America, that simply cannot host them. And it's now adding pressure to our southwest border. Y adicionalmente, Roberto, a todos los problemas fronterizos y a los costos, se refirió a estudios adelantados por el Sun Sentinel acá en el condado Broward y dijo que hay unos 680 millones de dólares que al menos se están gastando anualmente en este tipo de ayudas y beneficios a los cubanos. Gracias, Camilo. Específicamente, el doctor Irving González, abogado, gracias por acompañarnos, Irving. ¿Qué es lo que va a terminar haciendo el senador si esta ley que la acompaña en la Cámara de Representantes, el congresista Curbelo, pasa? ¿Va a evitar que los cubanos entren aquí? No va a evitar de ninguna forma que entren aquí. Van a seguir entrando como han entrado siempre. ¿Qué es lo que evita entonces? Lo único que va a evitar es darle dinero a los cubanos y clasificar los que no son refugiados. Que no entiendo entonces por qué el senador tiene tanta polémica de que el presidente fuera y hablara en Cuba, abrieran relaciones. Si él dice que ya los cubanos que no están entrando no son refugiados, bueno, entonces, ¿para qué está la ley de ajuste cubano? No tiene sentido. ¿Y para qué está el embargo? ¿Y para qué está estas cosas? A mí una de las cosas que más me llamó la atención de esta locución del senador, que también de alguna manera la respaldan nuestros congresistas, es que lo que están diciendo, estoy hablando la ley que pasa Curbelo, apoyada por Iliana Ros-Lehtinen y Mario Díaz-Balart. Yo lo que no acabo de entender cuando ellos dicen, como tú acabas de señalar ahora mismo, ya las cosas en Cuba no justifican que los cubanos que salen son refugiados políticos. Si los refugiados que salen de Cuba no son refugiados políticos y son refugiados económicos, eso quiere decir que el régimen cambió. Y si el régimen cambió, pues entonces ninguna de las otras leyes que en estos momentos están vigentes deberían estar vigentes, ¿no? Estoy de acuerdo 100%. Si él dice que no son refugiados y todos los congresistas lo dicen, como digo, entonces ya quitar la ley de ajuste cubano. Pero es que no pueden quitar la ley de ajuste cubano porque el Congreso actuó sobre eso y dijo que tienen que pasar dos cosas. Un gobierno democráticamente elegido en la isla y un orden presidencial en este país. Ahora bien, si ellos están argumentando eso, entonces si se pudiera argumentar, bueno, ha sido democráticamente elegido Fidel o Raúl,
O si no, ¿por qué los cubanos que salen son refugiados económicos? Exacto. El otro tema, él dice de que los únicos que tienen este privilegio son los cubanos. A mi juicio no es así, ¿no? Estás correcto, sí no es. También lo tienen los haitianos, el acta del 1980, que fue de los haitianos y de los cubanos, y por ende lo que él está haciendo es, en cada lugar que dice cubano y recibir esa asistencia, está tachando la palabra cubano. Esa es la propuesta de él, para que solamente los haitianos puedan, al no ser que, como estabas diciendo, puedan comprobar que es por razones políticas que están ingresando Los cubanos en este caso. O sea, que los únicos que quedarían amparados bajo el acta de refugiados de 1980 serían los haitianos y los cubanos serían excluidos. Serían excluidos al no ser que puedan comprobar que vienen por razones políticas. Pero entonces me pregunto yo, si vienen por razones políticas, alguien tiene que hacer esa determinación. ¿Quién va a ser un oficial de inmigración? En estos momentos no da abasto el sistema que tenemos para los asilos políticos. Eso básicamente está diciendo, tenemos que comprobar que esta persona es asilada o debe ser asilada para que pueda tener beneficio. Van a tener que tener tantos empleados más que, a juicio mío, se van a gastar mucho más dinero del que están dándole a estos cubanos que están ingresando. En el periodo ese, porque la ley de ajuste cubano no se toca, por lo tanto, al año de un día, los cubanos entonces sí pueden regularizar su situación legal bajo el acta, o sea, bajo la ley de ajuste cubano. Así es. En ese año, ¿qué es lo que son los cubanos que están aquí? No tienen ayuda, pero ¿qué estatus migratorio tienen? La mayoría de ellos tienen un parol, que es el derecho de permanecer en el país hasta que llegue ese año y un día. Algunos de ellos entran con visa, así sea visa directamente de Cuba, otros que entran como españoles, que son españoles, y ellos están aquí, lo que dice la ley, inspeccionados y admitidos, que ambos, con un parol, un inspeccionado y admitido, tienen el derecho al año y un día. Ese es el estatus. Antes no, porque el senador también dice, y lo han dicho también algunos de nuestros congresistas, que esta gente puede viajar a Cuba antes del año. ¿Pueden viajar a cuánto del año? De la única forma que pueden viajar antes del año, si tienen un parol, es con un permiso de inmigración, y lo que va a pasar es que van a interrumpir su plazo para el año y un día y no tienen que dejarlos ingresar de nuevo a los Estados Unidos. Y no tienen que dejarlo ingresar. Para nada. Si ellos salen con un parol para Venezuela, no solamente para Cuba, para Venezuela, para cualquier país, puede que no puedan regresar a Estados Unidos. Si la persona está presente aquí con un parol o admitido y se va del país, no hay nada que diga que este gobierno tiene que aceptarlos de nuevo. Lo único que el permiso es para salir, no para volver a entrar. Si obtienen ese permiso, sí pueden ingresar de nuevo, pero tienen que obtener un permiso. Ese permiso no se lo van a dar al no ser que estén pendientes ya al ajuste, que tienen que estar aquí un año y un día. Para regresar, entonces sí tienen que ajustarse, y después que se ajustan bajo la ley de ajuste cubano, el proceso ese de espera, pues entonces sí le da la oportunidad de viajar, pero solamente después que se ajustan bajo la ley de ajuste cubano. Exacto, al no ser que el parol que otorguen sea por más de un año. Exacto. Si no, y eso no es pueden. entendible. Exacto. Eso es entendible. Ahora, estas personas por 5 años no van a poder recibir ningún beneficio. Exacto. O sea, como Medicaid, estampillas de comida, etcétera, etcétera. Quiere decir que estas personas que ahora están recibiendo Medicaid, si necesitan médico, vamos a tenerlo que pagar nosotros y no el gobierno federal. Exacto. Y de alguna forma u otra, el gobierno federal de todas formas lo va a estar pagando. Exactamente, pero no van a tener acceso. O sea, que una de las cosas que yo no entiendo es realmente, a mí me cuesta mucho trabajo entender esta propuesta de ley por todos los aspectos, porque me parece, no lidia, si dijéramos estamos eliminando la ley de pie seco, pies mojados, estuviéramos eliminando las entradas ilegales. Y eso tendría sentido. Para aliviar la presión en Centroamérica, eso tuviera sentido. Exacto. Porque la presión en Centroamérica no se está eliminando de ninguna manera con esta ley, ¿no? Para nada. Lo único que está haciendo esto es no dándole ayuda a los cubanos cuando lleguen aquí. Nada. Pero el cubano va a seguir saliendo y va a seguir tratando de ingresar a este país de alguna forma. Y pensar y decir, como dijo el senador, que estos cubanos están viniendo por creo que son $180 al mes, sellos de alimento y Medicaid, eso es lo que reciben. Cuando el senador se para y nuestros congresistas, algunos en la Cámara de Representantes para defender la ley de Curbelo, o Curbelo defendiendo su proyecto de ley, o cuando el senador dice de que los cubanos están saliendo de Cuba por este incentivo económico, con todo respeto están repitiendo exactamente lo mismo que dice Fidel y Raúl Castro, que los cubanos que salen de Cuba no salen por motivos políticos, sino por motivos económicos. Así es, pero si miramos históricamente, Fidel y ahora Raúl, de alguna forma u otra, han sido los que han manejado la ley de este país hacia los cubanos. Irving, si queremos resolver el problema de inmigración de verdad, para quitarle el control a Cuba, lo primero que hay que hacer es eliminar la ley de pie seco, pies mojados, ¿así o no? Pie seco, pies mojados, que es una orden presidencial, sí, si acaban con ella, al no ser que, pero el problema es que recuerda, antes de pie seco, pies mojados, los cubanos entraban y eran indocumentados. los cubanos entraban, no, le daban un parol de todas formas, pero si los cogían en el alta mar, los traen acá.
Ahora, si quieren quitar pies secos, pies mojados, Es un disuasivo, eso sí es un disuasivo porque le están diciendo ustedes tienen que hacer una entrada legal en los Estados Unidos Exacto. para ser admitidos. es de la única forma que pudieran obtener entonces la ley de ajuste cubano. Exactamente. Que pueden bien hacerlo. Exactamente, por eso fueron disuasivos. Exacto. Si quitan la ley de ajuste cubano, pero como tú señalas, eso fuera otro disuasivo. Sin lugar a dudas. Pero hasta ahora nada de eso se está lidiando. Hasta ahora la ley de ajuste cubano sigue en pie. Como decía anteriormente, la única forma que la pueden quitar es un gobierno democráticamente O sea, elegido. esto que es un no lo ha castigo habido. económico nada más. Así es. Esto es lo único que es un castigo económico. Eso es lo único que es, no están haciendo nada. Están diciendo dos cosas. Están diciendo que reconocen que hay problemas políticos en Cuba cuando estamos hablando de las damas de blanco, cuando estamos hablando de las personas que están en cárcel que no las dejan salir. Cuando vimos el discurso que tuvo Raúl con Obama allá, que de pronto paró todo. Entonces, están viendo eso y diciendo, eso es un problema todavía en nuestro país, en Cuba, pero sin embargo, para los efectos económicos de darle dinero a estos cubanos, no vamos a mirar eso, vamos a tapar el sol con un dedo y decir que ellos no tienen el derecho a esta ayuda, no tiene sentido. Y yo no entiendo, porque básicamente, si los que quieren levantar el embargo, y a veces cuesta mucho entender lo que algunos de nuestros representantes electos están diciendo, porque si alguien quisiera levantar el embargo, y se sabe que ha habido conversaciones entre altos representantes del Partido Republicano y representantes electos del propio partido para tratar de establecer una estrategia para levantar las sanciones. Pero si uno quisiera levantar el embargo, lo único que uno tiene que utilizar es los argumentos que está utilizando el senador o está utilizando nuestros congresistas para llegar al Congreso y decir, si los congresistas cubanoamericanos están diciendo que ya los cubanos que salen del país no son refugiados políticos, y el senador Rubio está diciendo de que no se justifica seguir llamándole a los cubanos que salen de Cuba refugiados políticos, ese es el argumento que tuvieran que utilizar, el argumento más fácil para utilizar para los que quieren levantar las sanciones. Y a veces uno se pregunta, ¿por qué están utilizando este argumento? ¿No se dan cuenta o se dan cuenta de que está ayudando a estas personas? Me imagino que de alguna forma u otra se dan cuenta y me imagino que de alguna forma u otra ya ellos están casi haciendo hincapié para ver si el Congreso quizás tome de nuevo lo de la ley de ajuste cubano y diga, ¿sabe qué? Hasta aquí, ya no hay más ley de ajuste cubano. Porque eso es lo que están haciendo, ellos están creando esa base para poder que un congresista de South Dakota diga, ¿sabe qué? Vamos a abolirle ya la ley de ajuste Y lo cubano. único que tiene que hacer es citar lo que acaba de decir Marco Rubio, lo que están diciendo algunos de nuestros congresistas de acá para levantarlo. Muchísimas gracias, Irving. Un Con verdadero mucho gusto. placer y un honor, ¿no? Tenerte aquí, un queridísimo amigo de muchísimos años, Irving González, a nuestros colegas de Univisión, específicamente a Roberto Vizcón. Muchas gracias, Roberto, por permitirnos tener a Irving el día de hoy aquí. Muchas gracias, mi Gracias querido amigo. Regresamos en solamente unos segundos y vamos a ir precisamente a Costa Rica y a Panamá, donde la cosa también está caliente con el tema de inmigración.